Quiero comenzar leyéndoles un salmo. Es el salmo más corto de la Biblia. ¿Alguien sabe cuál es el salmo más corto? Muy bien, Salmo 117, donde dice que debemos cantar al Señor. ¿Por qué? Por su misericordia. ¿Crees que Dios es misericordioso? El salmista dice así: alabad al Señor naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre. Y el pueblo de Dios dice: aleluya, amén. Dios es bueno y dice la Biblia que también es fiel. Sin duda alguna el Señor es fiel a su palabra. ¿Lo crees? Y creo que este es el día en que el Señor nos demuestra una vez más su fidelidad, de que hoy podamos estar delante de su presencia. Y quiero que cierres tus ojos allí donde estás y que con tus propias palabras le puedas dar gracias. Dale gracias al Señor. Si algo tiene un verdadero adorador es que es agradecido. Es agradecido a nuestro Dios en todo momento, ¿sabes? La Biblia nos enseña que la actitud, el carácter de los hombres que están alejados de Dios en los últimos tiempos, una de las cosas que tienen es que son ingratos. Pero el pueblo de Dios es agradecido, porque reconoce que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Él es misericordioso y bondadoso. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de una vez más acercarnos delante de tu presencia, Dios mío. Señor, ayúdanos a poderte alabar en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos a deleitarnos delante de tu presencia. Enséñanos, Señor, a acercarnos delante de ti, Señor, el poder alabarte, adorarte, el poder disfrutar de este tiempo, Señor. Es un regalo que tú nos das, Señor. Queremos aprovecharlo bien delante de tu presencia, Señor. Que tú te muevas en medio de la alabanza, en medio de la adoración, Dios mío, Señor. Prepara nuestros corazones para que esa palabra viva y eficaz que hoy traes para nuestras vidas, Señor, de semilla, Señor, de fruto en nuestras vidas, Señor. Que podamos ponerlo en práctica cada día de nuestras vidas, Dios mío, Señor. Te queremos pedir perdón por nuestras faltas, nuestros errores, nuestros malos pensamientos, nuestros pecados, Dios mío. Perdónanos. Y que podamos salir renovados y fortalecidos de tu presencia el día de hoy, Señor. Bendice a todas las personas que hoy están aquí presentes, todos los que nos están viendo, Señor, a través de las redes. Dios mío, bendice, Señor, todo lugar donde se está invocando tu nombre en este momento. Queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, amén. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Aleluya, aleluya, amén. Pueden tomar asiento un momentito, y he subido antes de la lectura bíblica porque en esta tarde estamos muy contentos con el Señor, por supuesto por la vida de todos y de cada uno de ustedes y también de los hermanos que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Pero hoy tenemos una visita especial de unos hermanos que yo conocí hace 150 años atrás aproximadamente. Recuerdo que nosotros vivíamos en un pueblo de la provincia de La Coruña llamado Santa Eugenia de Ribeira. Allí estuvimos abriendo una iglesia y viviendo durante 2 años y medio. Priscila era muy pequeñita, y de ahí nos fuimos a vivir a Argentina y allí estuvimos un tiempo, de verdad que fue un tiempo maravilloso, un tiempo inolvidable. Pero yo tenía que viajar en aquel tiempo mucho a Madrid por distintos motivos, ¿no? Y cada vez que iba a Madrid había una chica de nuestra iglesia, allí en Galicia, que me pedía el favor si yo la podía llevar a Madrid. Y el motivo era porque su novio, en aquel tiempo ellos no estaban casados, vivía en Madrid. Entonces aprovechaba que yo iba y tenía que volver. Entonces volvíamos muy tarde a la noche porque tenía que volver a predicar el domingo a la mañana temprano en la iglesia. Y con el paso del tiempo, pues esta pareja se casaron. Y la última vez que nos vimos, pues fue hace muchos años. Yo no sé exactamente cuánto, ellos ahora lo van a recordar. Ellos se casaron, están sirviendo al Señor en una iglesia en Madrid, que Dios mediante, si el Señor lo permite, yo estaré visitando a los hermanos en el mes de septiembre. Pero ellos además fueron misioneros durante 12 años en Guinea Ecuatorial. Estuvieron allí como misioneros y ellos se llaman Conchita y Antonio. Yo le voy a pedir que pasen y le demos un fuerte aplauso de bienvenida
a nuestros hermanos en esta noche para la gloria del Señor. Hermanos que han trabajado y se han desgastado para el Señor y siguen trabajando, y ellos están pasando unos días con nosotros aquí en Tenerife. Llegaron hace unos días, yo estaba de viaje, también acabamos de llegar nosotros ahora, pero estamos muy contentos de tenerles entre nosotros. Así es que la verdad es que estamos tan agradecidos por sus vidas, y él va a traer una lectura, pero aparte de eso, por supuesto, va a traer un saludo para toda la iglesia en esta tarde. Hermanos, estáis en vuestra casa. Amén. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Ella es gallega, como Elena, ¿no? Son paisanas, las dos. Así es. Muy buenas tardes. La verdad que es un gozo muy, muy grande de poder estar con todos ustedes aquí hoy. Para mí es una alegría muy grande de poder ver sobre todo a Manolo Sierra, a Elena y a sus hijas y a su yerno y a su nieto, ya que la verdad que cuando nosotros vinimos aquí a Tenerife, fue ya hace 30 años, solo existía Priscila, todavía Miriam no existía. Y en el año 87 fue cuando ahí conocimos a Manolo Sierra, que estaba pastoreando la iglesia de mi pueblo. Yo soy nativa de allí, de Santa Eugenia de Ribeira, y para mí era un gran placer y un honor siempre. Para Manolo Sierra no solo servía pastorear, enseñar en la iglesia y cantar con esa voz tan preciosa que él tiene, ¿no? Sino que a él le encantaba ir a evangelizar por todos los rincones del pueblo. Y siempre me decía, Conchita, ¿me acompañas? Y ahí íbamos, ¿no? Y me acuerdo una vez que le estábamos predicando el Evangelio a una señora y le estaba explicando Juan 1:12, ¿no? Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y al final Manolo le decía, ¿tú quieres ser hija de Dios? Y decía, yo no creo eso. Y a mí lo que más me llamaba la atención, que Manolo me decía, pues ¿qué quiere usted? ¿Arranco esta hoja de la Biblia? Os amamos, oramos por vosotros y seguir adelante, que vale la pena poder descubrir día a día sus milagros de Dios. Él es el mejor médico, Él es el mejor psiquiatra, el mejor psicólogo, el que nos levanta, el que nos alienta, el que nos alimenta. Alábale porque Él es bueno. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias. Solamente para terminar bien con nuestra amistad, que realmente, bueno, damos muchísimas gracias a Dios por la vida de vuestros pastores. Somos del siglo pasado, pero estamos siendo bien conscientes, ambos, y yo doy gracias a Dios sobre todo por la forma en que Dios ha multiplicado y extendido el ministerio a nivel internacional del pastor. Para nosotros siempre será Manolo Sierra, discúlpame, aunque sigo los devocionales también por YouTube y pues no me cuesta acostumbrarme a José Manuel Sierra. Claro que sí. Por eso os he dicho, os he advertido, perdón por abusar de vuestra paciencia. La palabra del Señor siempre es viva. Soy un enamorado y un loco por la palabra de Dios cada día. Y Hebreos capítulo 5, desde el 11 hasta el 13, dice lo siguiente. De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque habéis llegado a ser tardos para oír, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. De nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia, porque aún es niño. Que el Señor nos bendiga y ayude a entender cada vez más su palabra.
Muy bien, queridos hermanos. En 44 años que llevo, gracias al Señor, siempre a tiempo completo, uno siempre ha ido, digamos, evolucionando, ¿no? Aprendiendo por aquí, aprendiendo por allá. Y una de las preguntas que en los últimos años yo me he estado haciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que haya veces hermanos que hayan escuchado los mismos mensajes, los mismos cultos, las mismas actividades de todos los demás? ¿Y cómo es posible que algunos todavía no han llegado a ese nivel de madurez que el Señor espera de todos y de cada uno de nosotros? ¿Es que acaso este tema de la madurez es como una especie de suerte, una especie de lotería que a unos les tocó y a otros no? En absoluto. El Señor nos ha capacitado a todos los que hemos nacido de nuevo y nos ha dado todo lo necesario para que nuestras vidas sean vidas fructíferas y eficaces en el reino y podamos llegar a ese nivel de madurez que, por supuesto, no podemos decir que ya hemos llegado, pero por lo menos estamos esforzándonos por alcanzar. Nuestro máximo ejemplo de madurez, sin lugar a dudas, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue perfecto en todos los aspectos de su vida, la forma de hablar, la forma de reaccionar, la forma de tomar decisiones, etc. Y si alguien fue maduro totalmente, de pies a cabeza, ese fue nuestro Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo a imitar, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué hay creyentes que parece que maduran más rápidamente que otros? Cuando yo digo todos escuchan lo mismo, todos asisten a las mismas actividades, etcétera, etcétera. A veces es un misterio, realmente les digo, es como el crecimiento de la iglesia. Hay iglesias que crecen, entre comillas, sin hacer nada, y hay iglesias que están todo el día en un sinfín de actividades y no crecen como ellos esperaban que tenían que haber crecido. Así que el tema este de la madurez es un tema para mí muy importante porque creo que casi el 99% de los problemas que a veces surgen en las congregaciones no es tanto por problemas, digamos, de tipo doctrinal. Porque, por ejemplo, los que se congregan en esta iglesia saben perfectamente lo que creemos y lo que no creemos. De hecho, prácticamente creo que en todas nuestras congregaciones, en la entrada de la iglesia, pues usted puede encontrar esa lista que dice, en esto creemos. Y uno se posiciona, ¿verdad? Y uno asiste a la congregación en la cual uno se siente más identificado, no solamente con el estilo, ¿no? Sino también con la doctrina. Absurdo sería asistir a una congregación que tiene una doctrina o unas normas diferentes a las que uno cree y no tiene ningún sentido. Así es que yo creo que, por lo menos en esta etapa de la historia, en otros momentos de la historia no, pero creo que la mayoría de los problemas que muchas veces surgen en congregaciones, entre ministros del evangelio, entre hermanos, no es tanto por problemas, digamos, de tipo doctrinal, sino por cuestiones de madurez o falta de madurez. Ahora, las características elementales de una persona inmadura, pues yo creo que prácticamente todas las conocemos. Pero he elaborado una pequeña lista de algunas características y mientras la leo, mientras la comparto, a lo mejor alguno de ustedes se siente identificado con alguna de las características que voy a leer. Espero que no con todas. Pero presten atención, porque la gente inmadura, generalmente gente que se deja llevar por los impulsos. No reflexionan, no meditan, no consultan, sino esto es lo que siento y allí voy, como caballo desbocado, ¿no? Son personas impulsivas, personas que no piensan muchas veces en las consecuencias que puede traer esa palabra, esa decisión, esa visita, ese viaje o esa relación. Las personas inmaduras son personas inestables. Pablo los define como fluctuantes en la carta a los Efesios. Son personas que carecen de muy poca o prácticamente nada de voluntad. Y algo terrible que suelen hacer muchas veces la gente inmadura es que justifican sus pecados o sus errores, condenando a veces a otros para justificar sus pecados o sus carencias, apagando la luz de los demás para que la tuya brille, ¿no? Son personas incapaces de asumir responsabilidades o compromisos.
viven en una adolescencia permanente o eterna. Pasan de la risa al llanto o del llanto a la risa en segundos, como los niños, que los ves ahora llorando y a los 5 minutos lo ves riendo, jugando con el compañero. Muchas veces son dominados por el temor o por complejos que no han superado, a veces hasta de la infancia, y por eso sufren a veces inseguridad en sus emociones, angustia, nerviosismo, miedo al rechazo, y la lista sería interminable. No voy a preguntar cuántos se han sentido identificados con la lista porque no queremos humillar a nadie. Pero entonces pasemos a la lista o a las características de las personas maduras, ¿les parece? Las personas maduras son personas que alguien los definió como personas autónomas, responsables y estables. Repito, autónomas, responsables y estables. No dependen de las circunstancias, no se dejan arrastrar por el ambiente, sino que ellos, si es necesario, cambian el ambiente y la atmósfera espiritual de un lugar. No son como personas que van a un lugar y parece que son como los camaleones, ¿no? Que se adaptan al lugar y se olvidan de sus principios, se olvidan de sus creencias y ponen su vida en peligro porque comienzan a hablar y actuar como la gente que les rodea. Es interesante notar que en Daniel capítulo 1, cuando Daniel es transportado, llevado cautivo a Babilonia, lugar donde permaneció hasta el día de su muerte, dice la Biblia que desde el minuto 1 que entró y pisó Babilonia, él propuso en su corazón no dejarse contaminar, ni transformar, ni manipular por el ambiente. Y no era fácil, No era fácil. Sin pastor, sin iglesia, sin sinagoga, sin templos, sin sacerdotes, un chaval joven que le cambian su nombre, incluso le obligan a comer cosas prohibidas por la ley de Moisés, como él las conocía perfectamente. Dice que él propuso en su corazón no dejarse contaminar ni arrastrar por la corriente o por el espíritu de Babilonia. Y lo mantuvo hasta el final de sus días. Babilonia no lo cambió a él, pero en cierto sentido, en muchos aspectos, él cambió a Babilonia y al rey de Babilonia, ¿verdad? Así que las personas maduras son personas que son responsables, asumen compromisos y algo muy importante, se dejan tratar, se dejan moldear por el Señor. No son personas que abortan la obra que Dios ha comenzado a hacer en ellos, cambiándose de iglesia o enfadándose con el que te ha llamado la atención, sino son personas que aceptan el trato de Dios en su vida. A veces duro, a veces difícil, a veces prolongado en el tiempo, pero lo aceptan con agrado. Son personas que aprenden a esperar. No son personas guiadas, dominadas por impulsos, por emociones, por deseos a veces carnales o de ambición propia, sino que aprenden a esperar en el Señor. Aunque la respuesta tarde, ellos aprenden y esperan en el Señor, porque saben que todo bajo el cielo tiene su tiempo. Son personas como por ejemplo aquel joven que siempre ha sido una fuente de inspiración para todos nosotros, José, que lo tuvo todo en contra, ¿verdad? Sus hermanos, sus propios hermanos lo venden, lo traicionan, lo abandonan. Personas que no tienen el más mínimo sentimiento de amor por un joven que va a ser llevado a un país extranjero y que probablemente nunca más lo vuelvan a ver. Y este joven se mantuvo firme al Señor en aquellos sueños proféticos que se le había sido revelado cuando él era un adolescente. Pasa de ser el niño mimado de su padre, de vestir aquellas ropas especiales que lo identificaban, lo diferenciaban del resto, a ser un esclavo sin derechos, tener que aprender una nueva cultura, una nueva lengua. Y no solamente eso, sino que además, pues, ya no puede adorar con esa libertad con la que adoraba abiertamente a su Dios, porque allí es un país con una cantidad de ídolos y de imágenes terrible. Pero vemos que hay como un descenso en su vida. Me recuerda mucho la porción que hemos leído esta tarde, ¿no? El Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó, se anonadó, dice la versión antigua. Y estando en la condición de hombre, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, hay un descenso en la vida de Jesús, como lo hubo en José.
Pasó de ser el niño mimado, el niño favorito, a ser la persona tal vez más insignificante de Egipto. Pero sin embargo la clave estaba en que Dios siempre estuvo con él y él siempre estuvo con el Señor. Terminó dando con sus huesos en la cárcel, una experiencia terrible, y no una cárcel moderna de lujos y de capricho y de piscina y de agua caliente y de gimnasio. No. Una mazmorra terrible, ¿verdad? Donde lo tuvo que pasar muy mal durante mucho tiempo, hasta que finalmente el Señor decide exaltarlo y sacarlo de aquel lugar terrible y convertirlo en una de las personas más importantes en toda la historia, no solamente de Egipto, sino de la humanidad. Lo mismo pasó con Daniel, lo mismo pasó con David y pasó con tantos personajes que se dejaron tratar por años por el Señor. Porque si alguien quiere ser usado, primeramente tiene que ser tratado por el Señor. Es el proceso, es la ley del reino, tratado para luego poder ser usado. Y por eso, en estos días, cuando preparaba todo esto, me venía a la mente un joven que conocí al poco tiempo de yo haberme convertido en aquella pequeña iglesia en Las Palmas. Un joven, pues como otro cualquiera, pues se tomó también muy en serio los cultos, las reuniones, la lectura de la palabra, el salir a evangelizar, etc. Pero comenzaron a darle responsabilidades. Y las responsabilidades que adquirimos en la vida, la confianza que otros depositan en nosotros, nos descubre o nos cubre. Es como la ropa, ¿no? La ropa realmente el objetivo es cubrir, no descubrir. Lamentablemente a veces la ropa de algunas personas les descubre el alma y el corazón. Pues así pasó con este muchacho. Se le subió a la cabeza, entre comillas, el éxito y sus responsabilidades, y al poco tiempo aquel joven sencillo y humilde y servicial se tornó en un joven orgulloso, soberbio, que trataba a todo el mundo al trancazo, mirando a la gente por encima del hombro, porque él pensaba que porque los pastores le habían dado ciertas y determinadas responsabilidades, él ya se creía que era el dueño de la iglesia. Y una de las características de una persona madura es que no tiene ni mentalidad de dueño ni de asalariado, que son los dos grandes peligros. Porque el dueño, como se cree propietario, ¿verdad?, hace con sus bienes lo que le da la gana. Y el asalariado, como lo que hace es por dinero y no por amor, cuando le falta el apoyo económico, pues dice la Biblia que hasta deja abandonadas las ovejas, porque no son suyas. Sin embargo, la persona madura ni tiene mentalidad de dueño ni de asalariado, sino de siervo. Siervo fiel, siervo responsable, en las duras y en las maduras. Es fiel a su Dios en la adversidad, en la soledad y en la prueba. No importa que no salgas en la fotografía, no importa que no te reconozcan el trabajo realizado, no importa que no te digan las gracias en público, al fin y al cabo para quien ha servido y trabajado ha sido para el Señor. Y una palabra que aparece que es muy, muy importante, que la emplea sobre todo el apóstol Pablo cuando habla acerca de las personas maduras en el reino de Dios, es la de administrador. Esa palabra es la palabra ecónomo. Vosotros sabéis que en cierta ocasión yo enseñé que en la Biblia no todos los esclavos estaban en la misma posición y en el mismo nivel. El más bajo, el escalafón más bajo, eran los uperetas, eran los que estaban para servir, sobre todo a la hora de limpiarle los pies a los que entraban en la casa de sus amos, de sus señores. Eran también aquellos que iban en galeras, aquellas galeras de aquellos romanos que los mandaban allá abajo y allí estaban remando hasta que morían extenuados y reventados. Esos eran los uperetas, el escalafón más bajo de los esclavos. Luego estaban los doulos, ¿verdad? Nos suena mucho la palabra porque eran aquellos que habían renunciado a su libertad, pudiendo ser libres, decidieron quedarse por amor, servir por amor el resto de sus días a su amo, y eran los que llevaban aquel arete, ¿no?, aquel zarcillo en la oreja como señal de que habían renunciado a su libertad por amor a su amo. Estaban también los ecónomos o los sabios, no los sabios, sino los que conocían pues matemáticas, geografía, agricultura, sabían leer, sabían escribir, y eran lo que Pablo utiliza en la carta a los Gálatas como los ayos. Aquellos que le enseñaban al futuro heredero pues
todo lo que éste sabía hacer, ¿verdad? Hasta que el heredero crecía y automáticamente el ayo pasaba a un segundo plano. Y así podemos ver a lo largo y ancho de la Biblia que los esclavos no tenían ningún tipo de derechos, no tenían vacaciones, no tenían jubilación, no cobraban el paro, sino eran personas que habían perdido su libertad. Y en cierto sentido, queridos hermanos, eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos perdido lo que nosotros consideramos nuestra libertad para decidir y para ir a donde queríamos. Como le dijo el Señor a Pedro, cuando eras joven ibas a donde querías, mas cuando seas viejo te ceñirá otro y te llevará donde no quieras ir. En otras palabras, la renuncia de la voluntad con gozo y con alegría es una de las características del creyente maduro. Como Cristo tuvo que renunciar a su propia libertad a la noche que fue entregado en el huerto de Getsemaní. Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, tiene un espíritu de servicio, se goza en el servicio. Aunque nadie se lo pida, es una persona que tiene iniciativa. No es un cero a la izquierda, no es una persona que siempre está viendo lo que otros hacen, sino es una persona que motiva. Es una persona que no depende de una llamada, no depende de una visita, no depende de ningún estímulo externo, sino depende única y exclusivamente de su comunión y de su relación con el Señor. La persona madura, la meta de la vida de una persona madura es servir a Dios, servir a los demás. Se goza en el servicio. Y por supuesto, no solamente es constante y no solamente es responsable, sino que también es una persona que está dispuesta a dar su vida por lo que hace. Y todas estas características las vemos en nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por amor a nosotros, sin tener que hacerlo, pero lo hizo. Y llegó a decir, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Amén, hermanos. La pregunta que hice hace unas semanas atrás, la vuelvo a hacer esta tarde. ¿Queréis ser maduros? ¿Estáis dispuestos a pagar el precio? La edad no tiene nada que ver con la madurez. Teóricamente, con la edad o con el tiempo de conversión, ya tendríamos que tener un cierto nivel de madurez en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Pero muchas veces no es así. Te puedes encontrar una persona joven que es más madura que gente que tiene una cierta edad, ¿verdad? Le pasó a Timoteo cuando Pablo lo deja como pastor al frente de la obra en Éfeso. Pablo pastoreó esa congregación 2 años y deja a Timoteo al frente de la misma. El día de la despedida, pueden leerlo en Hechos capítulo 19, Pablo dio un mensaje tremendo. Llegó a decir cosas tan fuertes, tan duras como esta. Yo sé que después de mi partida se levantarán entre vosotros los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Nadie espera que de un grupo de ancianos, un grupo de liderazgo, un grupo de siervos de Dios se terminen despedazando entre ellos y dividiendo la obra y atacando al que Dios ha puesto al frente. Pues eso fue lo que pasó en la iglesia de Éfeso. Claro, Timoteo siempre había estado a la vera, ¿no? Siempre había estado pegado. Era el que seguía al apóstol Pablo, pero ahora él ha tomado el 100% de la carga, el 100% de la responsabilidad y se lo quieren comer. Es joven, enferma, parece que no tiene mucha experiencia y entonces probablemente le escribe a Pablo diciendo, sácame de aquí, me estoy quemando, me van a destruir, me van a quemar. Y el apóstol Pablo le escribe una carta y una de las cosas que le dice para animarlo es, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y me imagino que Timoteo cuando leyó aquello dijo, pero hombre, yo pensé que me iba a decir, bueno, coge el barco y vente para acá. No, quédate ahí, cumple con tu ministerio. Y predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y echa mano de la vida eterna. Y recuerda la fe que tienes, que primeramente habitó en tu abuela Loida, después en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y además te digo algo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En otras palabras, no le abre la puerta para que huya, sino que lo mantiene allí, porque es allí donde la persona madura crece, se desarrolla, aprende disciplina, aprende constancia, aprende obediencia, aprende a aguantar. Y eso es lo que hace que una persona se convierta en una persona madura, fiel y responsable en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros trasladamos a la vida cristiana, y estoy convencido de ello. Estoy convencido de lo que voy a decir ahora. Nosotros trasladamos nuestro carácter
a nuestra vida cristiana. Nuestros defectos y nuestras virtudes se amplifican cuando nos convertimos. Sale lo mejor y lo peor de nosotros cuando se nos pone la lupa del Evangelio encima de nuestra vida. Y nuestro carácter, que puede ser nuestro mejor aliado, se puede convertir en nuestro peor enemigo. Hasta el punto que el mismo apóstol Pablo llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Puesto que llegó a admitir, sí, el apóstol Pablo llegó a admitir y lo escribió para que toda la cristiandad que viniera en el futuro lo supiera, las tremendas luchas personales e internas que él llevaba adelante en su vida. Hasta el punto que dice: lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que hago lo que no quiero, y hallo esta ley que mora a mí. En otras palabras, Pablo pone su corazón encima de la mesa, porque una persona madura es una persona que reconoce sus defectos, no los tapa, sino es una persona que admite que necesita ser tratado, cambiado, moldeado. Es una persona que no tapa, ¿verdad?, sus debilidades, sino que al contrario las confiesa. Y entonces es cuando oímos la voz de Dios que nos dice: diga al débil, fuerte soy, y mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Pablo aprende una lección personal que no ha aprendido en ninguna parte. Dice: entonces cuando soy débil es cuando soy fuerte, y comenzaré a gozarme más bien en mis debilidades más que en mis victorias obtenidas. Así que, mis queridos hermanos, el proceso para llegar a la madurez es un proceso largo, es un proceso arduo. Pero lo primero que tienes que preguntarte es: ¿quieres ser maduro? Porque hay personas que piden consejos a cierto tipo de personas, porque están esperando una palabra, una respuesta que si vas a otro tipo de personas no la vas a oír. Y entonces buscas el camino fácil. Es como cuando el niño ha oído que su madre le ha dicho: no más caramelos. Y entonces el niño va al padre. Y el padre dice: sí, sí, coge los que quieras. Y ahí se lía el padre y la madre. Y cuando el niño ve que el papá o la mamá le han dicho que no, entonces se va al abuelo. Y si el abuelo dice que no, se va a la abuela. Y siempre busca una salida, ¿verdad?, con tal de no admitir que se le ha dicho no. ¿Y cuántas veces hemos dicho que nuestro Dios puede responder con un no rotundo? A veces responde con un sí, y a veces también guarda silencio. Y ahí viene la madurez y la experiencia y el discernimiento para saber cómo interpretar el silencio. Como dice la ley, ¿no? El que calla otorga, ¿no? El silencio administrativo. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que para poder alcanzar madurez, a veces hay que pedir ayuda. Y hay que pedir ayuda porque hay gente que su indisciplina, su falta de constancia, le está pasando factura. Si tú has sido una persona inconstante en todo, en los estudios, en el trabajo, una persona indisciplinada que hoy quiere una cosa y mañana quiere otra, cuando tú te conviertes esa área de debilidad en tu vida, el diablo la puede utilizar para crearte grandes problemas. Y por eso tienes que pedir ayuda, porque hay ejercicios para poder desarrollar disciplina en nuestra vida. Como se puede disciplinar el cuerpo a la hora de la comida, o del sueño, o del trabajo, o de cualquier cosa. Pero lo que tienes que partir de la base es que habrá momentos en los que tú solo o sola vas a poder obtener ciertos y determinados resultados y victorias. Pero habrá otros momentos en los que tendrás que pedir ayuda. La Biblia dice que durante años David mató a todos los gigantes que se le aparecían en el camino. Pero llegó un momento que tuvo que pedir ayuda. Y cuando aquella pesca milagrosa se produjo como consecuencia de un acto de obediencia a la orden del Señor, echad la red a mano derecha, la Biblia dice que tuvieron que pedir ayuda a las barcas que estaban cerca, porque si no, ellos no podían con toda aquella abundancia. En otras palabras, acostúmbrate a pedir ayuda si la necesitas, y más para tu crecimiento y para tu desarrollo espiritual. Rodéate de gente espiritual, no de mequetrefes, no de gente débil en la fe, no de personas fluctuantes, sino de personas maduras que te puedan transmitir su madurez y su experiencia para que tú puedas crecer y parecerte cada día más y más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Deja de ponerte metas irracionales, ilógicas e infantiles. Es como si yo dijera: hermanos, tengo una ilusión con subir al Everest. Me hace una ilusión tan grande subir ahí arriba. Hermano, usted puede tener la ilusión que quiera, pero Manolo, tú no vas a subir nunca al Everest. Es más, te puedes quedar por el camino, hijo. Así de claro.
Yo tengo una ilusión tan grande en dar la vuelta al mundo en un velero, yo solo. Ya. Tú puedes tener la ilusión que quieras, pero primero no tienes ni velero. Y en segundo lugar, tú no vas a dar la vuelta al mundo, no vas a salir en el barrio, te vas a perder en el barrio. Es decir, hay gente que tiene una imaginación peligrosa, porque te hacen creer y crear una falsa expectativa de que en cualquier momento tu vida va a cambiar y va a aparecer lo que no ha aparecido nunca, pero de momento, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Ya iba a decir, se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, ya me iba a ir por otro mensaje. No, ese no es. No es así, querido hermano, cómo funciona esto. Tienes que tener paciencia contigo mismo y con los demás, porque la madurez no llega en 2 días. Permítame poner un ejemplo fácil de entender. Cuando una mujer se queda embarazada, hay momentos que ya lo siente, ya sabe que está ahí, se mueve. Dice, mira, toca aquí, y le sale ahí, no sé lo que era, ¿no? Una pierna, una cabeza. Por ahí le sale otra cosa, y dice, madre mía, ¿pero qué tiene este? Tiene un alien allá adentro esta mujer. ¿Qué tiene, no? Pero tienes que esperar, tiene que formarse. No es cuestión de 2 días, de un mes, de 2, de 3, sino hay que esperar un crecimiento, hay que esperar que llegue el momento exacto, y cuando llegue el momento, tú no te preocupes que va a salir. Nosotros llevamos la presencia del Señor en nuestras vidas, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice, yo no quiero que ignoréis esta gran verdad, que ya no tenemos que subir 3 veces al año a Jerusalén para ir a un templo físico, sino que ahora vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. Es un privilegio tremendo. Ya tenemos la presencia del Señor. Ya tenemos, permítame, todas las herramientas, todo lo que necesitamos para ser maduros, para honrar y glorificar al Señor. Pero es cuestión de tiempo. Y a veces, no solamente de pedir ayuda, sino que también a veces hay que hacer prácticas. Y usted dirá, ¿y eso de hacer prácticas de dónde viene? Mira, viene de aquí. En la carta a los Hebreos, que leyó nuestro hermano Antonio en esta tarde, lo dice muy claramente, con otra palabra, pero es a lo que apunta el autor. Hebreos capítulo 5 dice, hermanos, el autor de la carta viene desarrollando una serie de temas, tratando de dirigir la mente de los oyentes o de los destinatarios a que todo aquello del Antiguo Testamento, la menorá, el altar del incienso, los panes, los sacerdotes, el altar del sacrificio, el lavacro, esto y aquello, todo eso apuntaba en una misma dirección. Hay un hilo conductor que nos lleva a la figura, a la persona de Cristo. Y él viene desarrollando temas muy profundos. Claro, lógicamente tienes que conocer y saber moverte en el tema del Antiguo Testamento, ¿no? Para saber de qué está hablando el autor. Pero llega un momento en que el autor, que le está escribiendo a judíos, a hebreos, les dice, miren, acerca de lo que les estoy contando, pues yo tengo mucho que decirles, pero me lo habéis puesto muy complicado. Me lo habéis puesto muy difícil porque os habéis convertido en gente tarda para oír. Es todo lo contrario a lo que Santiago dice, que tenemos que ser tardos para hablar y prontos para oír. Y resulta que estos invirtieron el orden. Estaban todo el día hablando y pocas veces escuchaban. Y el autor de la carta a los Hebreos le dice, os habéis hecho tardos para oír. Gran peligro cuando no quieres oír, cuando no quieres ser amonestado, cuando no quieres ser corregido, cuando te tapas el oído o te entra por un oído y sale por el otro. Te estás haciendo daño, te estás matando poco a poco. Entonces dice, ustedes ya a estas alturas de la vida teníais que ser maestros. ¿Qué es un maestro, hermano? Un maestro es una persona que está para dar, para instruir, para ayudar a los demás, para compartir conocimiento. Un maestro no va a la escuela a aprender, va a enseñar. Y los que están allí aprenden del maestro. Y el autor de esta carta dice, ustedes ya tenían que estar a este nivel. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo había pasado más o menos desde que esta gente se había convertido hasta que reciben esta carta? Bueno, estos son hijos de creyentes. Estos no son primera generación. Esta carta fue dirigida a hijos de creyentes, es decir, ya son la segunda generación. Bueno, aquí en esta congregación y en nuestro ministerio hay gente que ya son de segunda, de tercera y hasta de cuarta generación. Por lo tanto, cuando eras niño, hablabas como un niño, pensabas como un niño, te comportabas como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé las costumbres de los niños pequeños. Eso es lo que le está diciendo el autor de la carta a los hebreos. Ustedes tenían ya que estar dando y no siempre recibiendo, ser maestros y no ser niños. Y dice, y todavía tenéis necesidad de leche.
y no de alimento sólido. Es increíble cómo un niño puede alimentarse solo de leche un tiempo. Pero dale a un tipo de 18 años un vaso de leche dos o tres veces al día. A ver si aguanta. Llega un momento en que dice, oye, ponme algo con cuchillo y tenedor porque me estoy poniendo blanco. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Porque es un niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado, los que han llegado al nivel de madurez, los que por el uso o por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si no son personas de brazos cruzados, no son personas que están viendo los defectos de los demás para ver cómo justifico los míos. No. Son personas que practican la oración, practican algún sermoncito de vez en cuando, practican cosas como el perdón, la generosidad, el visitar a alguien, el salir a la calle a repartir folletos, a ver cómo lo hago, a ver si hago el ridículo o tengo respuesta. En otras palabras, es una persona activa, no es un vago, no es una persona que está ociosa. Porque la Biblia dice que uno de los problemas que hubo en la ciudad de Sodoma y Gomorra fue la abundancia de pan y la ociosidad. Muchas veces decimos Sodoma y Gomorra es que eran de una promiscuidad sexual terrible, y es verdad, pero nos olvidamos de que dos grandes pecados o defectos de la gente de Sodoma y Gomorra era la abundancia, el tener demasiado, y además de eso, la ociosidad. Se aburrían. Y yo he dicho que para no pecar, procura estar siempre activo en las cosas del Señor. Y si estás activo, no vas a tener tiempo ni para pecar, ni para desanimarte, ni para deprimirte. Pero la persona que tiene cosas y encima dispone de demasiado tiempo libre y no le invierte en el Señor, es vulnerable a cualquier dardo de fuego del maligno en su vida. Por eso el cristiano maduro es una persona que administra los recursos del Señor, administra los dones o talentos que el Señor le ha concedido por un tiempo, administra su tiempo, administra absolutamente todo. Es una persona que es un reloj. No es una persona que va improvisando. A ver qué hago hoy. Bueno, hoy voy a... No. Es una persona ordenada, disciplinada, que sabe lo que quiere, que sabe lo que tiene, pero que también es honesto y reconoce lo que no tiene, porque Dios se lo ha dado a otra persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro y Juan subieron a las 3 de la tarde a orar al templo? Había un mendigo cojo de nacimiento que esperaba recibir algo de ellos. Extendió la mano y Pedro y Juan se le quedaron mirando y le dijeron, no tenemos. Pedro y Juan, pastores de una iglesia de más de 20,000 personas, no tengo ni plata ni oro. Efectivamente, porque eran administradores, no eran dueños, no eran propietarios de las finanzas de la iglesia, sino que administraban las riquezas que tenía la iglesia en aquel momento, pero a título personal, ellos no mintieron cuando dijeron, no tenemos en este momento nada económico que ofrecerte. Además, aunque lo tuviéramos, tu problema no se soluciona con dinero. Pero tenemos otra cosa, tenemos algo mejor que el dinero. Más que el poder económico, tenemos el poder del nombre, sobre todo nombre de Cristo. Así que a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia que caminó y glorificó a Dios y entró al templo con ellos. En otras palabras, el cristiano maduro sabe lo que tiene y lo que no tiene. Por eso no se mete donde no lo llaman. Por eso es una persona prudente. Por eso es una persona que sabe en qué parcela me tengo que mover y en qué terreno no te metas, porque ese no es tu terreno, hermano y hermana. Sin embargo, el inmaduro va picoteando de flor en flor. Será esto, será aquello, porque en el fondo no sabe ni lo que quiere. Hoy le gusta Juan, mañana le gusta Pedro. Pasado le gusta María, el otro día le gusta Antoñita. Y así va cambiando de flor en flor y al final no sabe ni lo que tiene. ¿Y sabe lo que produce la inmadurez en la vida de una persona? Insatisfacción. Y no hay nada peor que ver un cristiano o una cristiana insatisfecho porque le ha dado tanto lugar a la inmadurez que se ha convertido en una persona que vive, pero no sabe ni por qué está en este mundo. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido por la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Si alguien lo duda, te lo vuelvo a repetir. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido porque Dios lo permitió que naciéramos. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Los 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100 años que vayamos a vivir, si es que llegamos, ¿qué sentido tiene en ese tiempo? Sabemos lo que ya hemos gastado, no sabemos cuánto nos queda. Por lo tanto, organicemos y planifiquemos nuestra vida de tal manera que el Señor diga: este hombre, esta mujer ha llegado a un nivel de madurez que sabe para lo que está en esta vida. Y estamos en esta vida ahora que hemos nacido de nuevo para honrar y servir al Señor todo el tiempo de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Queridos hermanos, los destinatarios de esta carta tenían un gran problema, que se habían quedado raquíticos. Qué bonito es cuando vemos a un niño pequeño, ¿no? Y vemos los deditos chiquititos, qué bonito, ¿no? Esos piececitos tan lindos. Y cuando empiezan a hacer tonterías, y empiezan a jugar, y empiezan a correr, y empiezan a decir una palabra, y empiezan a decir aquello. Pero ¿te imaginas esa criatura que tanto gozo y alegría trae a un hogar, verlo un año y otro año y otro año y otro y otro y otro, y ver que no ha crecido? Sería un dolor para los padres tremendo. Ver que el niño no ha crecido, no se ha desarrollado. Tener a un niño que no sabe hablar, no sabe caminar. Un niño que no se ha desarrollado, un niño enfermito, un niño débil. No sería normal, al contrario, ya sería un dolor para los padres tremendo. Claro que el Señor te daría gracia para poder llevar esa prueba y otra más. Pero lo normal de la vida es que todo lo que nace crezca y se reproduzca. En las plantas, en los insectos, en los pájaros, en los animales, en los seres humanos. Y ahora que tenemos esa doble naturaleza, por decirlo de alguna manera, la naturaleza carnal o humana, ¿verdad?, que es la que nos permite formar familias y tener hijos, etcétera. También tenemos la naturaleza divina. Y el Señor dice que el que lleva fruto lo limpia, lo sigue moldeando y tratando para que lleve más fruto todavía. Pero aquel que no lleva fruto, ¿qué hace? Dice que lo corta y lo echa al fuego, porque no sirve para nada. No hay ni uno en esta tarde, en esta congregación, que no sirva para nada. Eso es rotundamente falso. El Señor cuenta contigo. Lo que pasa es que te hace falta disciplina, te hace falta orden en tu vida. Comienza a ponerte metas realistas. No empieces a soñar que vas a ser misionero en Guinea Ecuatorial, si ni siquiera le has hablado al vecino de la esquina de Cristo. Ponte metas realistas. Voy a leer este mes los 4 evangelios. Gloria a Dios. No digas voy a leer la Biblia en 15 días, porque no la vas a leer. Voy a comenzar a memorizar un versículo a la semana. Voy a comenzar a asistir más a la iglesia. Voy a comenzar a practicar en oración. Voy a dedicarme cuando llegue a la iglesia, si llego temprano, a saludar a la gente y no estar ahí siempre esperando que te vengan a ti a saludar, como si fueras la reina de Saba. No. Venga usted, vienes temprano, saluda a la gente. Hermano, viene temprano, saluda a los hermanos. No estés esperando, el pastor no me saludó, pues vete tú a él y salúdalo. Es que pasó la hija del pastor, pasó Matías, pasó Pepito y no me saludó. Hombre, claro, si está siempre apoltronado ahí, que parece el Buda, ¿eh? Comienza a practicar, a saludar a la gente. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Oye, una pregunta, ¿y cómo está tu hija? ¿Y cómo viniste a la iglesia? ¿Viniste caminando? Oye, el coche me enteré que se te rompió, ¿te puedo echar una mano? ¿Y cómo vas a ir a la casa? No, yo tengo... pues vente conmigo, yo te llevo. En otras palabras, ábrete, intégrate. No vengas de excursión a la iglesia, hermano y hermana. No vengas de excursión con la mochila a ver qué va a predicar hoy este señor. No, vamos a integrarnos. Vamos a formar parte de... Y decir, oye, ¿cómo va la obra en Colombia? ¿Cómo va la obra en Estados Unidos ahora que has estado por ahí? Oye, ¿has estado estos días en la finca en Alicante? Nadie me ha preguntado nada. En otras palabras, intégrate, pregunta. Oye, ¿se ha pagado el local de la iglesia? ¿Y la luz? ¿Cuánto estamos pagando de luz? ¿Hace falta algo? Es que a veces pasan semanas y meses y no preguntáis nada. Y yo digo, bueno, ¿los habremos malcriado? En otras palabras, hermano, involúcrese en la obra. Pregunte, métase en las cosas del Señor. Y eso te va a traer a tu vida una madurez. Y te vas a olvidar de tu problema, de tu enfermedad, de la artrosis, de la artritis y de la reuma o como rayo se llame.
El cristiano maduro no está centrado en sí mismo. El cristiano maduro está centrado en el Señor y en lo que ama y quiere el Señor. Hemos tenido en esta tarde, Anderson ha dado una clase para los hermanos que se van a bautizar y me ha llevado una alegría cuando subí a Río y vi un grupito lindo de hermanos que se van a bautizar ahora dentro de unos días cuando lo anunciemos. Por cierto, si hay alguno que todavía no está bautizado y quiere poner en práctica en su vida este mandamiento, estás a tiempo. Pero hermanos, los tiempos se están acortando, el mundo cada vez se está poniendo más complicado y difícil. Tenemos que aprender a tener más relaciones interpersonales los unos con los otros. Ábrete, pregunta, y si no te acerca, acércate tú, y si no te hablan, habla tú. En otras palabras, si quieres cosechar, tienes que sembrar primeramente, dice la palabra. Y sobre todas las cosas, mi querido hermano, cuando termines hoy de estar en este lugar, piensa una cosa: ¿qué estoy haciendo con mi vida? El cristiano maduro no tiene una agenda personal. Hay gente que se quiere aprovechar de la finca, de la iglesia virtual, de los cultos, de las reuniones, de los campamentos, de los congresos. Siempre ha sido y siempre será así. Pero el cristiano maduro no es el que dice: aquí voy a sacar tajada, aquí voy a sacar un beneficio personal, porque el cristiano maduro no tiene agenda personal. El cristiano maduro, la única agenda que tiene es esta: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es la agenda de un verdadero cristiano maduro. Para Cristo vivo, para Cristo pienso, para Cristo actúo. Todo lo que hago lo hago para Él y para glorificarle a Él. Ya no me interesa llamar la atención sobre mi vida. Ya no me interesa conseguir mi capricho personal. Lo único que me motiva en la vida y me mueve es honrar y glorificar a mi Señor y al cuerpo de Cristo, que Él lo ama. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde ahí donde estás y vuelve otra vez a preguntarte: ¿quieres ser maduro, hermano? ¿Quieres ser una mujer madura en Cristo? Yo no te pregunto la edad que tienes, porque no tiene nada que ver la edad con la madurez. Yo te pregunto si tú hoy quieres decirle al Señor nuevamente: Señor, yo quiero pagar el precio para ser una persona madura, responsable, integrada, comprometida, con espíritu de siervo, de administrador y no de amo, ni de asalariado. Quiero gozarme en todo lo que haga, incluso hasta en lo que no haga o no me dejen hacer, también en eso me gozaré. Quiero aprender a ser constante en la adversidad. Quiero ser fiel en la soledad y en la prueba. Y quiero darte la honra y la gloria, Señor, en todo momento y en todo lugar donde tú me pongas. Y sobre todas las cosas quiero reconocer humildemente delante de ti mis carencias, mis defectos y debilidades, porque solamente tú me puedes ayudar a cambiar. Y muchos de los que estamos aquí esta tarde queremos cambiar, pero para bien, no para peor. A veces algunos cambian en la vida, pero para peor. Pero tú, Señor, nos quieres llevar de gloria en gloria, de bendición en bendición y de triunfo en triunfo. Y por eso en esta tarde, Señor, respondemos a tu palabra: heme aquí, aquí estamos, Señor. Solamente aquellos que hayan entendido el mensaje, repito, solamente aquellos que hayan entendido el mensaje y quieran verdaderamente llegar a ese nivel de madurez, que se puede llegar, no te quepa la menor duda, se puede llegar, hermano y hermana. Solamente los que quieran verdaderamente llegar a ese nivel de madurez, ponte de pie si así lo sientes en tu corazón y juntos cantaremos una alabanza a nuestro buen Dios y oraremos juntos para que el Señor nos ayude a ser un pueblo unido y maduro para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, Jesús. Aleluya.
quedé sorprendido con muchos de ustedes, honestamente, me quedé sorprendido. ¿Cuántos talentos puede haber en un momento determinado dentro de la iglesia? Y siempre orando, Señor, mándanos esto, Señor, mándanos lo otro. Y no nos damos cuenta de que en nuestras respectivas congregaciones, la inmensa mayoría de lo que necesitamos ya lo tenemos. Es simplemente de ir descubriendo, como el explorador, ¿no?, que se adentra en las profundidades de la selva o de un territorio desconocido y comienza a descubrir una serie de cosas que le dejan sorprendido, que siempre han estado ahí, siempre han estado ahí. Y lo mismo pasa con las Sagradas Escrituras. Tengo un vecino allí en Tenerife, que él fue militar, ya está retirado, fue piloto de helicópteros y también trabajó mucho tiempo en salvamento marítimo. Y él es instructor de buceo. Y siempre estaba detrás de mí cada vez que coincidíamos por la calle o en una cafetería que hay al lado de la iglesia a tomar algún café, algún cortadito, como decimos ahí en Canarias, ¿no? Me decía, oye, yo quiero que hagas el curso de buceo. Y yo, ya, déjame tranquilo, déjate de buceo. Y seguía, y ya me tenía ya un poquito ya, ¿no? Y se lo agradecí. Me dice, mira, tal día vas a ir a la playa de Radazul, es una playa que está yendo hacia el sur de Tenerife, que allá hay a 11 metros de la orilla, hay como una burbuja volcánica. Y digo, pero no hay un sitio más cerca, me tienes que llevar allá abajo. Si no, pero es que allí donde están los cardumen, allí donde están los peces grandes. Bueno, fui allí, entonces, bueno, primeramente tuve que dar unas clases teóricas, no te puedes comunicar hablando, decir, oye, que tengo, sino todo es con gestos, ¿no? Y bueno, me puse todo aquello que en el agua no pesa, pero fuera del agua es una barbaridad lo que pesa aquello, ¿no? Entonces, bueno, me enseñó a respirar, tienes que quitártelo, coger otra, quitarte las gafas, tienes que hacer lo que llaman el bautismo, tienes que ir abajo al fondo, quitarte las gafas, ponerte de rodillas. Yo digo, me va a imponer las manos y todo aquí abajo, seguro. Y bueno, es un entero. Entonces, resulta que llevas un chaleco desinflado, ¿no? Lo tienes inflado para poder estar arriba porque no puedes aguantar con el peso que lleva. Entonces tú lo vas desinflando y empiezas a bajar. Claro, en el cerebro uno tiene ya metido el programa que cuando te estás hundiendo tienes que salir para afuera. Entonces cuando yo apretaba, yo empezaba a bajar y a los 3 segundos le hice señales de que me sacara de allí. Pero ya después me acostumbré. Entonces vas bajando poco a poco y miras hacia arriba y ves a la gente arriba con las piernitas, nadando, bañándose y tal, al niño con la pelota, y tú vas bajando, tú ya te pones en posición y comienzas a moverte, no a nadar así, no se nada así, ¿no? Y bueno, empezamos a nadar, él iba detrás de mí, yo iba adelante, y hay un momento en el que me hace así con el codo, y yo digo, ya sonamos ya, a ver qué vamos a encontrar aquí abajo. Y me hace así, y venía hacia nosotros una bola enorme, gigantesca de peces, y no se apartaba, y me hace así como diciendo, sigue, y nos metimos por en medio de esa bola, y nos fuimos de un momento a otro, rodeados de un montón de peces, bajamos, vimos cosas que no habíamos visto en la vida. Eso siempre ha estado allí. Si alguien no me cree lo que les estoy contando y están diciendo, usted se está tirando de la bicicleta y nos está columpiando a todos, lo tengo todo grabado en vídeo, para que en los que no me creen, para los incrédulos. Aunque yo sé que el justo por la fe vivirá, pero tengo los vídeos para demostrarles que no estoy diciendo mentiras. Entonces, el tema está que, claro, después tienes que hacer descompresión, no puedes salir de repente porque las burbujas te estallan, bueno, un rollo. El tema es que lo que yo aprendí de aquella experiencia tremenda, que la repetiría ahora mismo, es que todo eso que vi en las profundidades siempre ha estado ahí. Pero por no haber profundizado, sino por haberte quedado única y exclusivamente en la superficie, sí, te bañas, disfrutas de un día de playa, pero no ves nada. A lo mejor algún pescadito, ¿no? Alguna cosita. Pero si quieres ver cosas diferentes, interesantes, tienes que profundizar. Hermanos, con la palabra de Dios ocurre exactamente igual. Si usted se queda en la superficie, por así decirlo, y no profundizas, no te esfuerzas, no desarrollas un hábito, una disciplina diaria de leer la palabra, de memorizar capítulos, de aprender cosas, de comprarte buenos materiales, buenos diccionarios bíblicos, buenos comentarios, etc., te vas a quedar siempre en la superficie. Y yo creo que el Señor nos ha venido hablando muy claramente desde aquellos días de la pandemia, donde yo llegué a decir, y lo creo,
Yo dije en aquellos días de la pandemia, en plena pandemia, marzo del 2020, que yo sentía que el Señor le estaba hablando directamente a la iglesia. Como hacía tal vez mucho tiempo que el Señor no hablaba claramente a la iglesia. Porque a veces uno escucha, no, que un pastor ha sido bendecido por aquí, o una iglesia ha crecido, y el Señor me dirigió, pero yo sentí que el Señor quería hablar y tratar con toda la iglesia. Creo que los que captaron el mensaje y entendieron lo que el Señor nos estaba tratando de mostrar es que no podemos perder el tiempo, ni engancharnos a un pastor, engancharnos a un sistema de cultos, que cuando falla el pastor o cuando nos apalean en la congregación donde nos habíamos entregado y habíamos dado nuestros talentos y nuestro esfuerzo y nuestra economía, después te llevas un palo y dices, ahora no quiero saber nada de nadie. Pero eso es una señal de inmadurez. Porque yo les digo sinceramente, y lo digo en la madurez que se supone que tiene que haber en esta sala, las personas que más me han ayudado a mí en la vida han sido los hermanos, los cristianos. Es la verdad. Pero también las personas que me han hecho daño, queriendo o sin querer, ya Dios lo sabe, también han sido los cristianos. Porque todos fallamos los unos a los otros, todos somos seres imperfectos. Y hoy te fallo yo a ti, mañana me fallas tú a mí. Pero yo no me convertí a una iglesia. Yo no puse mi vida en las manos de una denominación o en las manos de un pastor. Yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y Él fue el que me salvó, el que me sanó y el que me liberó. Y por eso estoy aquí. Y eso es lo que nosotros hemos intentado enseñar, y creo que lo estamos consiguiendo desde los días de la pandemia, que ya han pasado ya, pues mira, 5 años. 5 años ya hemos cumplido de aquellos días, que parece mentira, ¿no? Pero ya ha pasado mucho tiempo y ustedes ya han escuchado mucha enseñanza, ya han recibido mucha instrucción y mucha palabra para saber en este momento que yo no puedo depender de un pastor. Yo tengo que primeramente refugiarme en mi comunión, en mi relación con el Señor. Por supuesto creemos en la consejería, por favor, faltaría más. Creemos en la oración los unos por los otros, pero llegará el momento, hermanos, cuando a lo mejor ya no podremos utilizar más las redes sociales. ¿Han pensado alguna vez en eso? Que corten todo el acceso a las redes sociales por parte tal vez de los cristianos o hagan una selección, no lo sé. Pero entonces creo que toda la enseñanza y toda la instrucción que hemos recibido nos tiene que ya mostrar que de quien solamente podemos depender es de nuestro Dios y de su palabra. Y en esta palabra yo quisiera llevarles en esta mañana a una carta muy conocida. Y mientras buscan 1 Corintios 3, vamos a orar un momentito. Cierra tus ojos. Gracias, Padre. Señor, te damos muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento del Congreso, Señor. Gracias por este ambiente maravilloso que ha prevalecido en todo momento, la unidad, el gozo, la alegría, la expectativa con la que venimos, Señor. Ahora en este último mensaje, en este último culto, pedimos, Señor, que con toda reverencia, con temor y temblor, leamos tu palabra, nos preparemos para recibir la cena del Señor y que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo siga tocando y hablando a nuestras vidas para que podamos ser fortalecidos en la fe y podamos entender las cosas correctamente como están en tu palabra, Señor. Nos entregamos a ti y pedimos que bendigas la exposición de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 1 Corintios capítulo 3 es un capítulo que se ha leído en muchas ocasiones y que no sé por qué a mí me gusta de vez en cuando tocar, porque he conocido a creyentes que cuando leen algunas cosas de la Biblia las miran como algo lejano, como algo que en aquellos días que estaba, por así decirlo, naciendo la iglesia, pues ocurrían, pero que ya hoy en día a nosotros no nos afectan, no nos ocurren esas cosas. Y nada más lejos de la realidad. Yo creo que en todas y en cada una de las iglesias de la Biblia podemos ver reflejado en algún momento nuestras circunstancias personales o ministeriales. Creo que a veces podemos encontrar iglesias que fueron muy avivadas en su momento, pero que se han ido diluyendo y apagando en la historia, ¿verdad? Y no es algo que solamente ocurría antaño, en el pasado. Creo que a veces puede haber iglesias que se han introducido falsas doctrinas
y supuestas profecías, como por ejemplo en aquella congregación donde dice que había una tal Jezabel, que se decía ella profetiza, ¿verdad? Y que con autorización y respaldo del liderazgo de la iglesia, pues incluso llegó a enseñar cosas contrarias a la Escritura. Qué ceguera espiritual, ¿no? Dice que enseñaba a los siervos del Señor a cometer fornicación y a comer cosas que habían sido prohibidas en el concilio de Jerusalén, según nos relata Hechos capítulo 15, ¿no? Y así podemos ir por todos los libros, por todas las iglesias de la Biblia y encontrar que hay un reflejo de todo lo que puede ocurrir en un momento determinado en una de nuestras congregaciones. Y la iglesia de Corinto fue una iglesia, si me permiten la expresión, mimada. Yo no sé por qué, pero Pablo tenía como un amor especial a esta congregación. Él pasó aproximadamente un año al frente de la iglesia. Él la fundó en una ciudad corrupta, en una ciudad plagada completamente de templos paganos, donde incluso habían algunas colinas, unos templos que estaban dedicados a la prostitución sagrada, cuyas mujeres se rapaban completamente el pelo y bajaban por las noches paseándose por la ciudad de Corinto captando hombres, ¿verdad? Y los llevaban y los ofrecían sexo libre y con esa estrategia pues seducían a muchas personas de la ciudad de Corinto. Y en esa ciudad, pues el apóstol Pablo llegó y dijo, cuando yo llegué a esta ciudad, yo me propuse no utilizar toda la sapiencia, todo el conocimiento que tenía, porque ya lo había hecho así en la anterior parada, que fue en Grecia, donde predicó en el Areópago, y predicó un mensaje tan espectacular que nos deja a todos sorprendidos. Incluso los que quieren estudiar griego koiné, el griego clásico de la época, estudian la exposición del mensaje de Pablo y dicen que es un mensaje casi rayando la perfección. Porque incluso emplea como referencia, como punto de referencia, poetas de la época, porque él quiso, no digo impresionar, pero quiso dejar bien claro que los cristianos no son cuatro tontitos que no sabemos de nada, sino que él utilizó todo el conocimiento que tenía, que por cierto era mucho. Y allí en aquel lugar, en aquel Areópago, en aquel foro tan importante, dice, yo he observado que en esta ciudad hay mucha religiosidad, hasta el punto que hoy paseando por las calles descubrí que hay un altar con la inscripción al Dios no conocido. Y como veo que adoráis a un Dios que no conocéis, yo vengo aquí a hablaros de él. Y dio un mensaje realmente extraordinario, pero no fundó iglesia. No se estableció una iglesia en aquella visita del apóstol Pablo, cosa que era generalmente habitual. Entonces, cuando él desciende a la ciudad de Corinto, entre comillas, ¿no? Entre comillas, entiéndame, con una especie de fracaso ministerial, dice, mira, yo voy a cambiar el sistema. Yo voy a venir aquí a predicarles a Cristo crucificado y resucitado simplemente. Para que si alguno se convierte en esta ciudad, no diga que yo lo convencí. No diga que fue mi sabiduría, mi conocimiento, ¿verdad? De la filosofía, etcétera, sino que fue el poder de Dios el que transformó su corazón y su vida. Y él se establece en la ciudad de Corinto durante un año y pico. Allí tuvo, por supuesto, siempre colaboradores, el famoso matrimonio de Priscila y Aquila, y otros colaboradores que estuvieron con él durante ese tiempo. Fue una iglesia, desde el primer momento, muy bendecida por el Señor. De verdad les digo, Él es la única vez que escribe una carta y dice algo así. Nada os falta en ningún don. Y él en la carta de Corintios, concretamente en el capítulo 12, menciona 9. No es que sean todos los dones, porque después hay otros dones mencionados también en Romanos capítulo 12. Y no hay que confundir lo que son operaciones del Espíritu, dones del Espíritu, fruto del Espíritu, ministerios del Espíritu, pero referente a los dones, a las herramientas que el Señor le da a la iglesia, para que no trabajemos en la carne, no trabajemos en el yo, en el ego, sino con el poder de Dios. Él dice que en esa congregación nada faltaba en ningún don. Es decir, que en ese terreno habían aprendido a cómo se opera el don de lenguas y la interpretación de lenguas y el discernimiento de espíritus, un don que hace falta muchísimo, y la palabra de sabiduría y el don de ciencia y de milagros y de fe, etcétera, etcétera. Nada os falta en ningún don, hermanos. Y uno lee el capítulo 1 de Corintios y dice, oye, qué iglesia tan espectacular, ¿no? Pero sin embargo, cuando él está fuera de la iglesia, cuando ya él ha dejado de pastorear
presencialmente a la congregación, él recibe un informe de una familia llamada la familia de Cloé, que le informan de que la iglesia interiormente está mal. La iglesia se ha dividido internamente. Y hay para mí dos tipos, por así decirlo, de ataques o de divisiones. Los que vienen de afuera hacia adentro de la iglesia y los que surgen y nacen dentro del seno del corazón de la iglesia. Los ataques externos ya muchas veces los conocemos y los hemos experimentado en carne propia. Pero los que a veces son más difíciles de resolver y a veces hasta de descubrir son aquellas raíces que en su momento eran raíces, pero que se alimentaron y no se trataron y no se arrancaron adecuadamente en su momento, y la iglesia comienza a formar grupitos dentro de la iglesia. Y tú estás predicando a la iglesia, pero resulta que la iglesia está en otra frecuencia. Y hay hermanos que tienen ya un plan propio, personal, que tal vez no han contado, que no han dicho, pero por ahí te enteras, como por ejemplo recientemente la iglesia de un pastor amigo mío. Resulta que hermanos que han estado con él toda la vida, él los ganó para el Señor, los bautizó, a muchos de ellos los casó. Recientemente ha sufrido su hermosa congregación una división. Y siempre coincidimos cuando hablamos de estos temas, los pastores, que los que más apoyaste, con los que más confianza tuviste, con los que más abriste tu corazón, etcétera, etcétera, al final resulta que te traicionan y se van. Y viniendo de Alicante para venir al Congreso, me desvié de la ruta porque me acordé que en una población de España hay un pastor que hacía mucho tiempo que no veía, y fui a visitarlo. Y creo que el Señor me guió en esa visita porque creo que le vino bien, ¿no? Y me contaba de que también había sufrido recientemente una división de gente que había estado con él desde el principio. Por eso les digo a todos ustedes, si hay alguno que se tiene que ir, márchese pronto para que no nos hagan perder el tiempo. Eso me lo dijo una vez un pastor en Canarias. Me dijo, cuando alguien lo ve así un poco raro, me dan ganas de acercarme y decirle, oye, avísame si te vas a ir para no seguir perdiendo el tiempo contigo, ¿no? Y es tremendo, ¿no? La iglesia de Corinto no es que se habían ido, unos se habían fundado una iglesia en la esquina y otros habían ido y habían fundado otra iglesia en otra parte de la ciudad, pero lo peor es que estaba internamente dividida. ¿Y cuál era el motivo? Leamos 1 Corintios capítulo 13, dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 3, perdón. Bueno, el 13 también es muy bonito, ¿eh? Si yo hablase lenguas y humanas y angélicas y no tengo amor, De manera que yo, hermanos, se dirige a los hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. 3:1 de 1 de Corintios. 3:1 de 1 de Corintios. Si alguien de 1 de Corintios capítulo 3, verso 1, tiene otra cosa, dígamelo inmediatamente, porque aquí está pasando algo raro, No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, ese era el problema de la iglesia, uno de los problemas, que había gente que decía, yo ciertamente soy de Pablo. Y otro dice, yo soy de Apolos. No sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que ni el que planta, ni el que siembra, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque todos nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y uno se ha preguntado, por lo menos yo en muchas ocasiones, ¿cómo es posible que teniendo estas congregaciones de la época, estos predicadores, estos tremendos maestros, hombres incluso que vivieron y viajaron con Cristo durante años, como el caso de Pedro, de Juan, de Santiago, de Andrés, de Bartolomé, de Felipe, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que con este nivel de ministerio, de enseñanza, cómo es posible que con hombres de Dios, como por ejemplo era Pablo, que hasta Pedro en una de sus cartas habla de él y lo exalta y dice, ay, nuestro hermano Pablo? Bueno, Pablo ya es una cosa aparte, ¿no? Al cual el Señor le ha dado una gran sabiduría y a veces es verdad que escribe cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su perdición. O sea, había un reconocimiento por parte de Pedro hacia la figura de Pablo. ¿Y cómo es posible que estos hombres de Dios experimentaran en carne propia iglesias peleadas, enfrentadas, divididas, etcétera, etcétera? Y es que, hermano, independientemente de quién te haya predicado, independientemente de dónde hayas nacido espiritualmente o quién hayan sido tus pastores, si tu corazón no ha madurado y no se ha alineado 100% con el Señor, te puede pasar a ti y a mí y a cada uno de nosotros los mismos o peores problemas y situaciones que experimentaron estas congregaciones hace 2000 años. ¿Por qué el Señor reveló, por qué el Señor permitió que en su palabra leyéramos, por ejemplo, de personas conflictivas, como por ejemplo Demas, compañero de viaje de Pablo, de ministerio? Que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo. Y Alejandro, ¿te acuerdas de Alejandro, Timoteo, el calderero? Me ha causado muchos males. Y quiero decirte que en mi primera defensa, cuando me llevaron ante las autoridades romanas, ningún hermano estuvo a mi lado. Pero el Señor sí estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas. Y pude cumplir con mi llamado y con mi ministerio. En otras palabras, ellos experimentaron las mismas cosas que los cristianos a lo largo de estos 2000 años hemos experimentado. Pero son cosas que a veces el Señor ha permitido para que pongamos la mirada y la confianza única y exclusivamente en nuestro Dios. Ahora, no significa de que Pablo se iba a quedar de brazos cruzados y decir, bueno, pues qué lástima, ¿no? Qué pena que la iglesia de Corinto, tan bonita, tan hermosa, con tantos dones, pues se haya ido deteriorando. No, Pablo lo que hace es que interviene inmediatamente. Y es que no solamente el gozo forma parte de la vida cristiana, sino también a veces la reprensión, la disciplina, aunque es verdad que al tiempo presente no causa gozo, pero después da fruto apacible, dice la palabra, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar abiertos a todo el trato de Dios en nuestra vida. A veces habrá momentos de una fiesta, de una celebración, como por ejemplo la de anoche. Una fiesta que yo no olvidaré en mi vida, una celebración de gozo, una explosión de alegría. Pero hermanos, no todos los días son así. No todos los días son así. Habrá días de lágrimas que también forman parte de la vida cristiana. También le decía Pablo a Timoteo, cumple con tu ministerio, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pero también le decía, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Echa mano de la vida eterna. Usa la fe que tienes, que primeramente habitó en tu abuela Loida, posteriormente en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En otras palabras, tenemos que entender que hay distintas etapas en el desarrollo de nuestras vidas a título personal y también del ministerio de la iglesia. Nosotros como iglesia, como ministerio, ya no estamos en la etapa del confinamiento. Esa fue una etapa diferente a la que estamos actualmente nosotros. Y tenemos que entender en qué etapa, en qué momento de la historia nos encontramos como iglesia, a título, digamos, nuestro, pero también en qué momento de la historia el Señor decidió que tú y yo estuviéramos. Porque a mí tal vez me hubiera gustado ser un discípulo de Cristo. ¿A quién no? Pero yo no sé si me hubiera llamado a mí hace 2000 años para ser un discípulo de Él. No lo sé. A mí tal vez me hubiera gustado conocer personalmente al rey David y irme a la guerra con él y venga para aquí, pim, pam, pim, pam. Eso me encantaría. Pero el Señor no me permitió estar en aquella época, ¿no? ¿Por qué el Señor ha permitido que estemos en esta recta final de la historia, viendo y experimentando estas cosas que hay en el ambiente, aún en los inconversos, aún en los que no tienen el Espíritu y por lo tanto no pueden discernir las cosas del Espíritu porque para ellos son locura? Aún en ellos hay una sensación de que algo está a punto de ocurrir. Claro, nosotros sabemos que es ese algo. Nosotros sabemos que el mundo espiritual es tan real como la silla en la que está sentado. Eso fue algo de lo que me llamó siempre la atención
cuando comencé a leer la Biblia hace ya mucho tiempo atrás, que yo no entendía, porque no lo veía, ¿no? Lo leía y lo leía y lo leía y no encontraba de dónde salió este personaje. Adán, ahí Dios lo creó, Eva, ahí está el Señor, pero de repente, ¡pum!, aparece un tercer personaje siniestro, terrible, que se disfraza, que se camufla como animal bonito, atractivo en aquel momento, que no era como es hoy en día, y sedujo a Eva, y Eva resulta que después va y tienta a su marido, y todos sabemos el resto de la historia. ¿De dónde salió? Pero es que la Biblia no está en un orden cronológico, ¿verdad? Y tenemos que ir a libros más adelante, como por ejemplo Ezequiel y como por ejemplo Isaías, y ahí vemos, ahí encontramos, ¿verdad?, pues que hay todo un mundo espiritual, y Pablo lo describe a la perfección. Yo creo que no hay nadie en la Biblia, también por supuesto el libro de Daniel, pero no creo que haya nadie en la Biblia que describa esa jerarquía del mundo espiritual de una manera tan detallada como Pablo. Cuando él desde la cárcel en Roma escribe la carta a los Efesios y dice: principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores. Y comienza a describir un mundo espiritual que uno dice: es que no es un caos el mundo espiritual, no hay una anarquía donde cada uno va a su bola, ¿no? Sino que hay un capitán, hay un líder que es el príncipe de las tinieblas, hay Satanás, luego hay toda una jerarquía y hay príncipes de las tinieblas y hay gobernadores de las tinieblas, y comienza a utilizar términos políticos, comienza a utilizar términos de gente conocida, pero que también en lo espiritual están y operan. Y durante siglos el hombre, da igual la cultura que fuera, la babilónica, la griega, la romana, la fenicia, etcétera, ellos entendieron que podían tener acceso a ese mundo espiritual. Hasta el punto que, por ejemplo, lees en el libro de Daniel que Nabucodonosor estaba rodeado de una cohorte de sátrapas, astrólogos, magos, adivinos. El faraón también en Egipto tenía, incluso llegaron a imitar ciertos milagros de lo que Moisés hacía por medio del mandato del Señor. ¿Por qué? Porque ellos entendían que tenían que conocer si había traidores en el palacio, si voy a ganar la guerra, si esta enfermedad que tengo es de muerte o tiene sanidad, y se rodeaban de todo ese tipo de personas. Y en aquellos tiempos de tantos sueños, de tantas visiones, pues ellos recurrían a ellos. Y hay un montón de historias de cómo lo hacían, ¿verdad? Que si las constelaciones, las estrellas, los huesos, el humo, el fuego, tantas cosas. Y vemos que el mundo espiritual es real, hermanos. Pero tanto la parte de tinieblas como la parte de luz. Y hay momentos en los que Dios corre el velo. Eso significa revelación, correr el velo, permitirnos ver más allá de la realidad. Pero los últimos tiempos se van a caracterizar no porque el hombre quiere echar mano del mundo espiritual. Y tenemos todo el horóscopo, el tarot, las cartas astrales, la tabla de la Ouija, etcétera, etcétera. Sino que ahora es al revés. Ahora es Satanás el que busca personas para utilizarlas, para cumplir sus objetivos diabólicos. Y el mismo anticristo y el mismo falso profeta serán instrumentos en los últimos tiempos en manos del diablo para conseguir los objetivos políticos, sociales y económicos que no ha conseguido a lo largo de la historia. Y por eso vemos que en la iglesia de Corinto lo que estaba ocurriendo era fruto no solamente de una inmadurez y de una falta de desarrollo por parte de los creyentes, sino que le habían dado lugar al diablo. Y cuando se le da lugar al enemigo, él lo toma. Por eso dice Pablo: no ignoréis sus maquinaciones, porque incluso es capaz, y lo ha hecho en varias ocasiones, de disfrazarse como ángel de luz. Es tremendo, ¿eh? Es capaz de hacerse pasar por ángel de luz. Y Pablo profundiza en el concepto y le dice, por ejemplo, a otra iglesia, a los Gálatas, que si un ángel del cielo os anuncia otro evangelio del que habéis recibido, que sea anatema. En otras palabras, en la desesperación y en la frustración constante y permanente del diablo, él está tratando de alcanzar sus objetivos. Ahora, él sabe perfectamente que los que frenamos en cierto sentido y los que impedimos la anarquía total y absoluta, la descomposición del planeta Tierra, somos nada más y nada menos que nosotros, los hijos de Dios. Lo sabe perfectamente. Sabe perfectamente que a los políticos los tiene en el bolsillo y puede utilizarlos como si fueran monigotes y como si fueran títeres de feria, y en un momento determinado puede poner en el corazón, como lo hizo con Faraón, como lo hizo con Nabucodonosor, como lo hizo con Ciro, como lo hizo con Herodes, etcétera, etcétera. Puede poner en el corazón de políticos, de artistas, de cantantes, de pintores, de artistas de Hollywood, etcétera, etcétera. Puede poner sus designios
de tal manera de que pueden manipular pues las leyes, las películas, el arte, etcétera, etcétera. Pero sabe que en la tierra hay un pueblo, que es el pueblo de Dios, que dijo el Señor: vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Y la sal, hermanos, es insustituible. No hay nada que pueda sustituir a la sal. Picantes hay 20.000 tipos de picantes, y si no, díganselo a los mexicanos. Pero la sal es insustituible. Si la sal se echa a perder y se desvanece, no hay otro sustituto de la sal. No hay nadie que pueda ocupar el lugar de la iglesia en el planeta Tierra en la actualidad. Por eso nosotros no solamente tenemos que orar por nuestras situaciones personales y ministeriales y como iglesia local, sino que tenemos que ampliar el radio de acción de nuestras oraciones. Es como si estuviéramos en un charco y cogemos una piedra y la tiramos. Se produce una onda, pero esa onda llega hasta lugares donde yo no lancé la piedra, pero se produce una onda. Y nuestras oraciones tienen que producir ondas expansivas, de tal manera que sí, está bien orar por los hermanitos enfermos, y está bien orar por la economía de la obra, y está bien orar para ver si renovamos el equipo de sonido o compramos algunas guitarras mejores. Está bien todo eso. Pero no te olvides que el creyente tiene un poder para tener una repercusión, un impacto en el mundo a través de sus oraciones. No solamente a través de la predicación y exposición del Evangelio, sino que también tenemos la capacidad y el deber de afectar a nuestro pueblo, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestra región, con nuestras oraciones. Y tal vez las tinieblas han avanzado tanto porque nos hemos encerrado en nuestros templos y nos hemos olvidado de que a veces el culto de oración sería mejor hacerlo en la calle que en la iglesia. Yo recuerdo cuando la ETA, aquel grupo terrorista, estuvo durante 50 años haciendo un desastre en este país. Yo recuerdo que se hacían cultos de oración al aire libre. Nosotros incluso en la Plaza de España, allí en Santa Cruz de Tenerife, hicimos uno. Y era bonito ver hermanos que venían de otras congregaciones y allí orábamos: Señor, pon tu mano, protege esta nación. Pero yo creo que España urgentemente necesita de atalayas. Qué tremendo, ¿no? Cuando uno va por las calles y te encuentras a uno que te reparte folletos de un restaurante, otro te reparte folletos para un vídeo de cosas extrañas, ¿verdad? Pero a veces es una lástima no encontrar en una ciudad a una persona orando en una esquina, o a un hermano en otra calle leyendo en alta voz la Biblia. ¿Por qué no comenzamos a hacer eso? A veces hay el deseo: vamos a abrir una iglesia aquí, vamos a abrir una iglesia por allá. Me parece muy bien, pero tú eres iglesia en sí mismo. Y te puedes ir a la calle y leer en alta voz el Salmo 37 o el Salmo 23 y puedes hacer una oración. Van a decir: están locos, pero da igual. Pero el Señor dice: yo fui por la ciudad de Jerusalén buscando a uno y no había nadie. No había nadie que frenara esto. No había nadie que hiciera vallado. Y yo creo que el Señor nos está dando la oportunidad de poder salir a las calles de España, de tu ciudad, de tu pueblo, y decir: vamos a orar en esta semana por esta situación. ¿Por qué ha avanzado tanto las tinieblas? Porque la luz ha retrocedido. Porque la luz permite que las tinieblas se disipen. ¿La luz qué es? Perdón, la oscuridad ¿qué es? Es ausencia de luz. Pero enciende una luz, automáticamente las tinieblas se desaparecen. Primera de Corintios capítulo 3 nos habla de una realidad, de una iglesia lamentablemente bendecida, pero que no valoró toda la bendición que había recibido. Y quiero decirles algo, hermanos: al que mucho se le da, también mucho se le demandará. Y creo sinceramente, para la gloria del Señor, que Dios nos ha dado mucho, Pero la responsabilidad que está sobre nosotros, la cantidad de ojos que nos observan y la cantidad de oídos que nos oyen, yo creo que no somos conscientes, ni siquiera yo, que hay por allá afuera. Haz las cosas bien y nadie probablemente te va a decir ni las gracias, pero comete un error y te van a decir: ah, y tú eras el que decía, y tú eres la hermanita que oraba, y has hecho 1000 cosas buenas y nadie te ha dicho nada. Pero en el momento en el que haces algo malo, automáticamente esos ojos invisibles saltan a la luz. Pablo interviene porque Pablo lo que quiere es que haya orden en la iglesia local de Corinto. Amén, hermanos. Porque nuestro Dios opera y se mueve en el orden. Y Dios es un culto racional. No es una locura, no es un disparate donde perdemos el control, ¿verdad?
donde uno está por un lado, el otro está por otro, uno en una frecuencia, otro en otra frecuencia, sino nuestro Dios es un Dios de orden. Y usted puede ver este principio desde el principio de la Biblia, Génesis, hasta el último libro. Dios lo que está haciendo más bien que hacer una obra creativa que ya la había hecho, pero que quedó deteriorada por una serie de cosas, Dios lo que está haciendo es poner en orden un planeta que había quedado totalmente desordenado. Y Dios comienza a poner orden en la creación y dicta leyes a la naturaleza y dicta leyes que hasta el día de hoy están en pleno vigor, ¿verdad? Y vemos que después Dios establece un orden en la familia y Dios establece un orden y le da una constitución que es la ley de Moisés para que el pueblo supiera cómo tenían que comportarse los levitas, los sacerdotes, los casados, las solteras, los guerreros. Y supieran en todo momento qué teníamos que hacer ahora, en esta época del año. ¿Qué fiesta tenemos que celebrar? Igual, una cualquiera. No, hay un orden. Ahora hay esto, ahora es lo otro. Y bueno, ¿y cómo mato el cordero? ¿Lo mato así? Da igual, mátalo de cualquier manera. No, el libro de Levítico es un libro para el levita. Es su manual de trabajo, ¿verdad? Para que sepa cómo se tiene que hacer con la sangre, dónde se tiene que depositar, qué tipo de animal tengo que matar. Y Dios va estableciendo parámetros de orden. Hasta que llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos que en la iglesia no puede haber un caos. Yo siento, a mí me parece, es que el Espíritu me dijo, no trabajamos así, querido. Trabajamos sujetos los unos a los otros. Y sobre todo en estos temas escatológicos. Eso a mí me parece, yo creo, aquí no funciona eso. Sino que dice la Biblia que los santos hombres de Dios indagaron diligentemente qué tiempo y qué persona se iba a manifestar a lo largo de la historia. Porque ellos iban recibiendo una revelación progresiva. Uno sabía dónde iban a nacer, pero no sabía cómo se iba a llamar. Otros sabían cómo se iba a llamar, pero no sabían cómo iba a vivir. Y otros tenían la revelación de cómo iba a morir y otros de cómo iba a resucitar. Y otros sabían el método de enseñanza que el Mesías desarrollaría durante su ministerio. Pero todos iban recibiendo como trocitos de revelación. Pero nosotros, gracias al Señor, tenemos todo el paquete completo. No nos falta nada, hermanos, amén. No nos falta absolutamente nada. Solamente es cuestión de meternos en la palabra, de profundizar, como dije al principio, de meternos en el Señor y de descubrir las maravillas que están ocultas en su palabra, pero que están a nuestra entera disposición 24 horas al día. Pablo pone orden en la iglesia, pero no solamente había desorden interno en cuanto a una familia dividida, yo soy de este, yo soy del otro. Había desorden, por ejemplo, a la hora de participar de la Santa Cena o de la comunión, como lo llaman también en algunas congregaciones. Dice que incluso había momentos en los cultos que algunos se embriagaban. ¿Usted ha visto alguna vez algún hermano borracho en la iglesia? Yo una vez, uno solo. Una vez lo vi. Pero en la iglesia de Corinto como que era muy habitual, ¿no? Porque no solamente era un trocito de pan y un trocito de vino, sino que había todo un ágape, había toda una fiesta. Y dice que había gente en la iglesia que era pudiente y llevaban pues grandes cantidades de vino, de comida, y otros apenas tenían. Y Pablo dice, no, momento, esto no puede ser así. Y establece un orden, como después lo vamos a ver. Y establece un orden con los dones del Espíritu. No hay nada malo en los dones. Él no prohíbe, oye, no hay dones, se acabó. No, esa no es la solución. La solución no es decir, no, aquí no creemos en eso, no. La solución está en pedirle a Dios sabiduría para saber qué hacemos con esto que Dios nos ha dado. El martillo no es malo. Si te has golpeado el dedo, no te enfades con el martillo. Eres tú el que te has golpeado. El martillo no, ya no voy a usar nunca más un martillo porque el otro día me pegué un martillazo en la uña y se me está cayendo. El problema no está en el martillo, ni en el destornillador, ni en el don. El problema está en la mala utilización que hacemos de un don genuino de Dios, que tú no has sabido administrarlo. Y por eso tiene que ir paralelo al don, a lo que tú crees que el Señor te ha dado, que lo tienen que confirmar los demás, evidentemente. Tiene que ir en unión con lo que Pablo también habla del fruto. Porque una persona con dones, pero sin la capacitación necesaria, es una bomba, es un peligro. Se le puede llegar a subir el don a la cabeza y puede incluso hacer que el don se convierta en su fuente de financiación, como a veces ha ocurrido. Y los dones no son para autofinanciarme. Es más, tú no tienes que autofinanciarte como creyente. Tú tienes que conectarte al Señor y Él será tu fuente de toda financiación. Y esta gente estaba utilizando los dones para traer confusión.
Hasta el punto que Pablo dice, ¿habéis pensado, os habéis parado a pensar en algún momento, si entra algún indocto, si entra algún incrédulo en la calle, qué concepto se va a llevar de nosotros? No va a decir él después, ¿que estáis locos? En nuestros cultos le damos libertad al espíritu. El que quiere levantar las manos la puede levantar, el que no quiere no pasa nada. El que quiere danzar puede hacerlo, pero todo dentro de un orden. Haced todo decentemente y con orden, delante de Dios y delante de los hombres, ¿verdad? Una persona inconversa, como por ejemplo anoche había algunas personas que trabajan en este lugar, vinieron a observar lo que aquí estaba pasando, porque la luz atrae siempre. Donde se enciende la luz, también a veces los mosquitos van, ¿verdad? No quiero decir que a veces me entienden, pero lo que sí quiero decir es que lo que hacemos llama la atención. ¿Por qué? Porque es novedad. Hay cosas que para nosotros el factor novedad ya ha desaparecido, ya es normal. Pero para otras personas no es normal ver a 400, 500 personas con este gozo, con esta alegría, ver a uno que canta flamenco, el otro que canta en quechua, el otro que danza una danza brese. ¿Esto es qué es? ¿La Torre de Babel? No. Lo que pasa es que hay una libertad dentro de un orden y puede estar a favor o en contra, pero nunca va a decir esta gente está loca, porque he visto allí a uno ladrando, a uno poniendo un huevo. El apóstol Pablo y el Señor, a través de los siervos suyos como Pablo, Pedro, Santiago, etcétera, nos enseña cómo movernos en la iglesia. Te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Y si Pablo le dice a un pastor, te escribo esto para que sepas cómo tienes que comportarte en la iglesia, imagínate lo que tiene que decirle al resto de la congregación. Si un pastor tiene que aprender cómo se ministra, cómo se sube aquí arriba, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde puede llegar, cuándo tienes que pararte para que entre la función del Espíritu o del Señor, pues si eso se lo tiene que decir un pastor a otro pastor, imagínate a todos aquellos que se acaban de convertir recientemente, que vienen con sus esquemas, con sus estructuras, con sus